Buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes 8 de diciembre y la lección es la 415. Lección 415 y pues lo primero que hacemos, debemos de recordarlo, es ponernos a cuentas con el Señor, es decir, estar en comunión, confesar nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego juntos oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias. Estamos listos, Señor, para poder poner atención a tu palabra. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar en este momento en comunicación con miembros de la familia real, Señor, para comunicar la palabra. Gracias por la oportunidad que nos brindas, Padre, de poder estar concentrados, atentos, Señor, todo esto bajo la llenura del Espíritu Santo para poder entender y comprender tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por la posibilidad y aún en tiempos difíciles de poder estar siempre comunicando tu palabra. En nombre de Cristo Jesús agradecemos y suplicamos todo esto. Amén. Muy bien, pues vámonos directo a nuestra lección. La lección pasada estuvimos trabajando o seguimos hablando de los dones espirituales. Así que el día de hoy pues vamos a recordar un poquito nada más porque no podemos estar recordando todos los conceptos anteriores, pero sí es importante que no olvidemos la distribución de los dones espirituales, la función de los dones espirituales, las categorías. ¿Se acuerdan ustedes que dividimos en dones temporales y en dones permanentes? Dones temporales tiene que ver con un programa preparado por el Señor para un solo tiempo y para que en ese tiempo se llevara a cabo con un fin específico. Ahí encontramos como el de apóstol, el de profeta, curaciones, milagros, etcétera, don de lenguas, que fueron dones muy importantes en su momento y que porque cumplieron con su propósito para lo cual fueron destinados y ya terminaron su tiempo, por eso le llamamos temporales. Tenemos otros que son los dones permanentes y estos son como el pastor maestro, evangelista, administración, ayuda, caridad, oración, dar, que son algunos de los dones que siempre van a existir en la iglesia y que son con ese fin de que el cuerpo de Cristo se fortalezca, para que la iglesia tenga todas estas ayudas importantes con dones. Vimos el tiempo de la distribución y algunos otros puntos más relacionados con esto. Si usted está interesado, porque apenas está escuchando estos estudios, pues las lecciones 414 tienen mucha información respecto a los dones, tanto temporales como permanentes, cuándo se dan, cuál es la manera, todos los detalles importantes de estos dones. El día de hoy vamos a recordar también lo que finalizamos la lección pasada, que tuvo que ver con puertas. Puertas, la palabra. A veces escuchamos la palabra puerta en la palabra de Dios y tenemos que entender a qué concepto se está refiriendo esta palabra que es puerta. Desde el momento en que somos salvos, en ese instante, salvos para volver a corroborar el concepto, liberación de la condenación es la salvación. Hemos tenido y continuamos teniendo la oportunidad de convertirnos en héroes invisibles, es decir, miembros de la familia real con responsabilidades que las llevan a cabo, aun cuando nadie lo vea, aun cuando nadie le tome importancia, son cosas que está haciendo esta persona y a esto le llamamos un héroe invisible. Cuando hablamos de este concepto, hablamos de puertas. Así que la primer puerta, y lo mencionamos la lección pasada, hoy vamos a fortalecer ese concepto, la primera puerta tiene que ver con la salvación. Y aquí nos vamos a ir a un versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 9. Permítanme un segundo. Juan capítulo 10, el versículo 9. Dice así: Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo
y entrará y saldrá y hallará pasto. Esta es la primera puerta que estamos mencionando y esta tiene que ver con la salvación. Es decir, la salvación está disponible para todos, para todo el género humano. Se requiere cero mérito, o sea, no hay mérito en esto, sino caminar por esta puerta. En Hechos, capítulo 14, versículo 27, Hechos 14, 27, dice así: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esta es la misma puerta de la que estamos hablando también en Juan, la puerta de la salvación. Y esta puerta está abierta para cada miembro del género humano. ¿Qué se requiere? Una pizquita de fe, como un grano de mostaza, para creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, primera puerta, la salvación. Segunda puerta, vámonos con ella. Esta puerta tiene que ver con la comunicación de la palabra de Dios. Comunicación de la palabra de Dios. La anterior vimos con la salvación. Esta es comunicación. Segunda de Corintios, o segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 dice: cuando llegué a Troas, para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Entonces, esta puerta tiene que ver con la comunicación de la verdad, la comunicación de las buenas noticias. En Colosenses, que es la cita que estamos trabajando, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice: orando al mismo tiempo también nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces, primera puerta, la salvación. Segunda puerta, el tema es la comunicación de la verdad, la comunicación de las buenas noticias. Tercera puerta, esto vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Esta puerta tiene que ver con la provisión en nuestra vida de la dinesfera divina, es decir, de la esfera de poder divino. Provisión, tenemos recursos sobrenaturales. Esta es una de ellas. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poder, poder. Entonces, esta puerta tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana a su manera. Primera puerta, la salvación. Segunda puerta, la comunicación de la palabra del Evangelio. Y tercera puerta, la provisión de una esfera de poder divino. Ahora vámonos a la cuarta puerta. Cuarta puerta tiene que ver con la oportunidad en la vida de poder recuperarnos cuando caemos en reversionismo. Voy a explicar la palabra reversionismo. Reversionismo tiene que ver con un cristiano que deja de crecer espiritualmente por largo tiempo. Fíjese muy bien, porque todos los cristianos dejamos de crecer en ciertos momentos, es decir, salimos de comunión y dejamos de concentrarnos en la palabra de Dios, concentrarnos en el proceso de crecimiento, pero regresamos, ya sea porque pasó una semana, un par de días, una lección, 2 lecciones, y usted regresa inmediatamente y vuelve a agarrar su ritmo. Un reversionista no, un reversionista se mantiene fuera de comunión por largo tiempo y esto produce en la persona un enfriamiento, así se le identifica normalmente, pero nosotros le llamamos un endurecimiento o una callosidad en su alma que puede producir que sea insensible a las cosas espirituales. Pero tenemos la oportunidad de regresar, porque Apocalipsis capítulo 3, ahí donde estábamos, pero ahora el capítulo 20, y esto es bueno aclarar que este versículo está dirigido a iglesias. Esta iglesia, por lo tanto, con miembros de la familia cristiana, son miembros de la familia real, pero está enviándoles el mensaje a ellos, o sea, es un mensaje para cristianos. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando dice llamo, está hablando de disciplina, está hablando de advertencias, está
estoy aquí, aquí estoy y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos dan una aplicación con respecto a la salvación, pero este versículo es para cristianos y lo que está diciendo aquí es muchas personas están en carnalidad, muchas personas están en reversionismo, que es el término que utilizamos, y tienen la oportunidad de regresar. Él está a la puerta, confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue avanzando. Ahora, en esta función ya como miembros de la familia real, tenemos funciones que desarrollar. Aquí hemos mencionado dentro de todas estas puertas algunas funciones dentro de nuestro sacerdocio y dentro de nuestra embajada. O sea, somos embajadores y somos sacerdotes. Desde el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos dio esta posibilidad, esta oportunidad de poder funcionar dentro del sacerdocio y dentro de la embajada. Así que para poder estar comenzando a inculcar estos temas, pues vamos a comenzar la doctrina de un embajador o de la función de un embajador. Así que esto va a ser interesante también porque todos los miembros de la familia real somos embajadores. Así que esta es una función de todos nosotros. Un embajador es un ministro de un estado con un alto rango, o sea, es realeza, enviado a un estado a representar a su soberano o a su país. Voy a repetirlo, no sé si sean las mismas palabras, pero la idea va a ser muy parecida. Un embajador es un ministro real, un ministro de estado, es una función importante, un alto rango, o realeza, como usted le quiere identificar, que es enviado a otro estado representando a su soberano, a su rey o a un país. En este caso estamos hablando de miembros de la familia real representando a nuestro rey de reyes y señor de señores. Ahora, usando esta analogía de realeza, esta analogía nos permite, analogía en lo espiritual, nos permite entender que nosotros somos miembros de la familia real, Cristo es el Rey y nos ha mandado a un país extranjero y este país extranjero viene a ser este mundo cósmico, este mundo donde estamos viviendo. O sea que nosotros no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí representando a nuestro Rey. En el punto de la salvación, todos los miembros de la familia real, todos caemos en esta posición. Y esto vino a ser a través del bautismo del Espíritu Santo. Así que ahora, a partir de ese momento, venimos a ser representantes del Señor en esta tierra. Importante, el bautismo del Espíritu Santo, que recordemos que en ese momento somos ya seleccionados, somos preparados, somos listos, designados para una función. Una de ellas es la de ser embajadores. Por lo tanto, son dos comisiones muy importantes, dos comisiones reales, la de nuestro sacerdocio y el de ser embajadores. Esta función de embajador va a enfatizar siempre en el creyente como un cristiano que es de tiempo completo. Cuando hablamos de un embajador no es alguien que dice, ok, soy embajador de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es mi horario. No, un embajador es embajador las 24 horas del día. Y es la misma analogía con nosotros como miembros de la familia real que somos embajadores de tiempo completo. Esto es muy importante que no lo olvidemos, nuestro tiempo completo como embajadores. Porque a veces pensamos que, pues sí, vamos a la iglesia el domingo o tenemos actividades especiales y entonces somos cristianos, o en ciertas partes o fases de nuestra vida nos comportamos como tales. No, somos embajadores de tiempo completo. Ahora, la diferencia que puede existir entre un embajador y otro embajador, o sea, todos somos embajadores y tenemos la misma función, pero puede haber en cierto momento algunas diferencias en cuanto a la función, porque, por ejemplo, si uno tiene el don de evangelismo, si uno tiene el don de servicio, pues su aplicación como embajador se va a ver diferente, porque lo va a aplicar en otro campo. Puede ser también por la fase de crecimiento en que se encuentre la persona. No es lo mismo un nuevo creyente, alguien que ya tiene crecimiento espiritual, que lógicamente sabe cuál es la función de un embajador, cómo llevarla a cabo, pues va a tener más capacidad para poder desarrollarla.
también tiene que ver con que sea un cristiano negativo o un cristiano positivo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de esta posición de cristiano positivo o cristiano negativo, se refiere a que los dos son miembros de la familia real, los dos son salvos, pero uno quiere crecer espiritualmente y el otro no. Decisión, libre albedrío, pero eso también evita que pueda hacer su función correctamente como embajador. También tiene que ver su crecimiento espiritual, el ambiente donde vive, a lo mejor vive en un ambiente de guerra, a lo mejor vive en un ambiente de libertad, a lo mejor vive en un ambiente donde no hay mucha gente, no sé, todas estas cosas pueden influir en cómo va a funcionar esta capacidad, esta función que Dios nos ha delegado en cuanto a la embajada. Ahora, las funciones y los servicios son comunes, o sea, en eso no podemos variar, no podemos decir, bueno, a unos les da esto, a otros les da otra cosa en cuanto a función, no, todos tenemos la misma función. A lo que yo me refería es que de acuerdo a las condiciones, a los dones, al crecimiento espiritual, al lugar, el área donde vive, etcétera, se va a aplicar diferente, pero en un sentido somos igual, porque las escrituras no hay confusión a este respecto. Es igual en cuanto a testificar, en cuanto a la oración y en cuanto a la percepción de la palabra de Dios, que son funciones básicas de un embajador. Vuelvo a repetirlas. ¿Cuáles son estas funciones básicas en cuanto a aumentar su capacidad, a fortalecer su posición como embajador? Testificar, oración y la percepción de la doctrina. Esas son importantes, básicas en la función de un embajador. Así que vamos a ver ahora el perfil de un embajador. Aquí estamos hablando ahorita hace un momento de la doctrina de la función del embajador. Ahora vamos a ver cuál es su perfil. Un embajador, primero, no se designa a sí mismo. O sea, no es una función que él toma y dice, yo quiero serlo. No, es una función que Dios lo nombra en el momento en que creemos en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dios nos ha dado el uso de poder y habilidad para manejar este trabajo, esta función. O sea, Dios te capacita, Dios me capacita para desarrollar esto. Por eso decía que algunos están en la fase apenas de inicio, en donde están conociendo, aprendiendo estos detalles. Lógicamente que van a tener una función menos fuerte en cuanto a uno que ya tiene crecimiento espiritual. Esas solamente van a ser las diferencias en este concepto. Ahora, el creyente de la edad de la iglesia, como embajador en Cristo, es mantenido, es soportado por la gracia logística. O sea que cualquier embajador, estamos hablando de un miembro de la familia real en su función de embajador, siempre Dios va a proveer lo necesario para este embajador como gracia logística. Eso es lo básico. Y hemos dicho que gracia logística tiene que ver con un término militar que significa lo mínimo que necesitas para lograr la victoria. Así que Dios va a proveer todo lo básico. Nuestro alimento, a lo mejor transporte, a lo mejor un techo, a lo mejor vestido, no sé, todo lo básico que usted y yo necesitemos para poder desarrollar nuestra función como embajadores. Ahora, la instrucción siempre, eso es muy importante, siempre va a estar en una forma escrita, aquí en la palabra de Dios. Así que no debe haber dudas sobre qué debo de hacer como embajador, porque aquí está escrito todo. Dios no se va a comunicar contigo de una manera directa y diciéndote cuál es la función, cómo lo debes llevar a cabo. No, aquí está escrito y aquí está todo lo necesario para llevar a cabo esa función. En lo que sí Dios puede conducirte, y no necesariamente estoy hablando de una voz que se escuche, sino de cómo te conduzca, cómo te introduzca, cómo permita ciertas circunstancias en la vida para que tú puedas aplicar tu función como embajador. Eso sí es diferente, pero no una voz del Señor que te diga qué vas a hacer, qué no vas a hacer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la instrucción completa de cualquier función del embajador. Así que el embajador no pertenece al país donde es enviado. Sí, esto es muy claro. Nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del tercer cielo, pero estamos aquí temporalmente. Estamos representando al tercer cielo aquí en la tierra. Entonces, estamos representando a Dios aquí en la tierra y por lo tanto, nuestro hogar, nuestro país no es este. Ahora, aunque podemos ser ciudadanos de una nación cliente como nosotros, en este caso, ciudadanos de aquí de los Estados Unidos, pues tenemos la oportunidad de radicar aquí y aquí funcionar como tales. Y claro,
nunca dejando nuestras funciones, deberes, obligaciones como cualquier otro ciudadano de este país. Pero somos pasajeros aquí. Aquí estamos nada más por un ratito de tiempo y muy pronto el Señor nos va a llevar a su presencia o vendrá Él si esto sucediera antes, pero entonces hasta ese punto nosotros tenemos que seguir funcionando como embajadores. El embajador no vive en otro país como embajadores para su propio interés. O sea, no estamos aquí desarrollando la función de embajadores para nuestro propio interés. Nosotros estamos y debemos estar preocupados por el interés del Señor en nuestra función como embajadores y no poner nuestro punto como prioritario, sino el prioritario es Dios. ¿Qué quiere Dios de mí como embajador? Más adelante hablaremos en cuanto del sacerdocio, pero en este momento como embajadores, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Estamos aquí entonces con un interés para el Señor. Nuestra habilidad de producción está incluyendo nuestra función de embajador. O sea, nosotros tenemos que producir, nos está dando Dios la capacidad de producción, bien divino, o sea, bien que sea hecho en la energía del Espíritu Santo para que sea un bien divino. Uno de ellos es este de la embajada, esta función de ser embajadores, esta función que empieza en el momento de la salvación y ser efectivo hasta que desarrollemos las habilidades espirituales. O sea, usted no va a ser un correcto embajador hasta que desarrolle las habilidades espirituales. Esto es importante porque a veces le queremos poner de función o de responsabilidad a un nuevo creyente en tratar de ser un embajador ya. Inmediatamente, ándele, vaya, usted ya sabe, usted ya fue salvo, eso es lo que usted tiene que hacer. No, hay que enseñarle las habilidades espirituales, hay que enseñarle que tiene que estar bajo la llenura del Espíritu Santo, que tiene que estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática para que haya un crecimiento espiritual. Y como resultado de ese proceso de crecimiento espiritual, esta persona comenzará a funcionar como un correcto embajador, como un correcto sacerdote. Entonces, información para todos los nuevos miembros de la familia real para que puedan llevar a cabo sus funciones de una manera correcta, una manera efectiva. El embajador, este es un punto muy importante. A veces la gente va a reaccionar mal cuando nosotros le testifiquemos, cuando nosotros le lleguemos en un momento dado a compartir las buenas noticias. Algunas personas no lo van a tomar de una buena manera y puede ser que insulten o que digan cosas groseras o cosas malas contra la persona, pero tú no lo tienes que tomar personal, porque a quien está negando es al Señor, no a ti. Tú solamente eres un medio, eres un representante del Señor. A quien ellos están negando es al Señor, no a ti. Así que tú y yo no debemos de tomar esto de una manera mala, es decir, enojándonos o con rencor o de alguna manera intolerables. Esto es su decisión y hay que respetar. Si una persona dice no quiero escuchar de esto, no me interesa, es su decisión. Tú no lo vas a poder convencer. El único que lo puede convencer es el Espíritu Santo, que le permita poquita, porque es muy poquita la influencia que tiene en ese momento el Espíritu Santo, porque no es un miembro de la familia real, en cuanto a la palabra de Dios, entenderla, comprenderla, el concepto de la salvación. Pero esto es una decisión de la persona, así que ahí la importancia de conocer y utilizar correctamente los solucionadores de problemas en nuestra vida, para que esto no te quede como una herida y te sientas mal porque no creyeron en Jesucristo y tú que les explicaste muy bien y les dijiste y tomaste tu tiempo y no lo hicieron y te sientes mal. Sí, es lógico el que no nos guste, que no nos agrade, pero a quien está negando es al Señor. Tú hiciste tu función, tú hiciste lo correcto, nos da cierta tristeza por la situación, pero bueno, hay que seguir adelante y hay que buscar a los que quieran ser positivos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es un perfil así muy, muy resumido de el embajador. Vamos a ver ahora una función o la función de embajador es especializada e intensificada cuando hay el don de pastor maestro o de evangelista. Aquí va a haber un extra a lo normal de un embajador, un pastor maestro o un comunicador de evangelio, un evangelista. En Efesios capítulo 6, versículo 20, dice así:
Por lo cual soy, está hablando Pablo, embajador en cadenas. Estaba encarcelado en ese momento. Al que proclamo, perdón, que al proclamarlo hable con denuedo como debe de hablar, es decir, con valentía, con confianza. Y esta es una característica que tiene que tener el pastor maestro y el evangelista en la comunicación de las buenas noticias. Sí, es entendible que un pastor maestro va a tener menos contacto con nuevos creyentes, a menos de que haya visitantes o gente así en la congregación o en los estudios bíblicos o en las videos que se están grabando. Pero el evangelista tiene contacto, todas sus reuniones son de evangelismo, en todas ellas va a comunicar las buenas noticias para salvación. Entonces los dos, tanto el pastor maestro como el evangelista, tienen que tener muy claro lo que la palabra de Dios dice, muy claro lo que están comunicando de la doctrina bíblica, para que lo haga con confianza, con seguridad. Eso solo se logra si este pastor maestro y este evangelista tienen autoestimación espiritual. ¿Por qué? Porque van a encarar a mucha gente que va a ser negativa a la palabra de Dios. Entonces ellos tienen que estar bien confiados, tranquilos, seguros, con doctrina bíblica y bajo la llenura del Espíritu Santo, para que esto no vaya a ser un estorbo en sus vidas, una distracción en sus vidas. Importante este concepto. Ahora, aquí mencioné en cuanto al pastor maestro, ahora voy a mencionar un poquito con respecto al evangelista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, una motivación, ¿verdad? Sería esta: en el nombre de Cristo os rogamos, reconcíliese con Dios. Esta es la función de todos los embajadores. Y como decía hace un momento, el pastor maestro y el evangelista tienen que estar bien preparados porque van a tener mucho contacto con gente negativa. Y esto les permite estar tranquilos, confiados, descansando en lo que están expresando, comunicando, que es sana doctrina. Ahora, en referencia al embajador, como función de él, este es el evangelismo. Esta es una función de cada creyente que testifica. Y testifica, fíjese muy bien, porque esta palabra a veces la desvirtuamos. Yo sé que hay mucha gente que le gusta dar su testimonio, cómo Dios transformó su vida, y es para muchas gentes impactantes ver cómo Dios ha cambiado la vida de personas, cómo ha cambiado sus malos hábitos, cómo ha cambiado su estilo de vida, etcétera. Es bonito y sobre todo hay gente que tiene testimonios muy impresionantes que salieron de lugares muy, muy fuertes, muy, muy tremendos. Pero aquí no estoy hablando de ese concepto, aquí estoy hablando de compartir las buenas noticias, es decir, la palabra de Dios en cuanto al evangelio. Esto es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de Dios, no es mi testimonio. Esta palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a utilizar para esas personas que escuchen estas buenas noticias, nuevas noticias para ellos, y pueda ser de impacto. Ahora viene la decisión de las personas, pero sí es importante que entendamos que un embajador va a comunicar las buenas nuevas de salvación a la gente. Eso tiene que ver, independientemente de que estas personas den buen testimonio con su estilo de vida. Porque a veces mucha gente dice: no, pues que yo tengo un buen estilo de vida para que la gente lo vea y vea que soy cristiano y que voy a la iglesia los domingos, etcétera. Qué bueno que está mostrando ese testimonio para con la gente, pero aquí tiene que incluirse también el comunicar las buenas noticias, las nuevas noticias para esa gente en el sentido de evangelismo. Así que no descuidemos estas dos partes importantes del embajador: comunicarlo, decir las buenas noticias. Y ese comunicar las buenas noticias se tiene que basar en un 99% en versículos bíblicos, en la palabra de Dios para las personas. Y sí podemos enlazarlo a lo mejor con algo que nosotros vivimos,
alguna experiencia personal, pero inmediatamente el versículo bíblico es el que tiene que ir a estas personas como buenas noticias para ellos, porque son buenas noticias. La buena noticia es el Señor Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y lo único que tú tienes que hacer es creer en Él para poder ser salvo. No es mérito alguno el tuyo, lo único que tú haces es creer. Y esas son cuestiones bíblicas, ¿verdad? Que tenemos que compartir independiente de nuestro testimonio en nuestra vida diaria. Y pues se nos acabó el tiempo, continuamos la próxima lección con esta parte que dejamos aquí en el aire, que es Colosenses 415, en el concepto de la doctrina del embajador. Que pasen buenas tardes, si Dios permite, el día de mañana y nos da vida, estaremos trabajando con Primera de Juan y la próxima semana seguimos con Colosenses. Que pasen buenas tardes.